Conoces a alguien que lo tenía todo, memoria prodigiosa. Facilidad con los números, esa capacidad de entender en 10 minutos lo que a ti te costaba 3 horas. Lo viste en la escuela, en la universidad, en el trabajo. La persona que no estudiaba y sacaba las mejores notas. La que llegaba tarde a los ensayos, y aún así sonaba mejor que todos. La que resolvía en 5 minutos el problema que te había quitado el sueño durante 2 días. ¿Dónde está esa persona ahora? Piénsalo un momento. Busca en tu memoria ese nombre, esa cara, ese talento que parecía injusto de tan evidente. Y luego piensa dónde está hoy esa persona. ¿Qué construyó? ¿Hasta dónde llegó? Si la historia que empezó con tanto brillo terminó siendo la historia que todos esperaban que fuera. En la mayoría de los casos, la respuesta te sorprende. Y en esa sorpresa está la lección más importante que nadie te enseñó de manera directa. Quizás porque es incómoda. Quizás porque contradice algo que preferimos creer sobre el mundo. Quizás porque acepta una verdad que exige responsabilidad personal absoluta sin posibilidad de excusa. El talento es el punto de partida. La disciplina es el destino, y no son la misma cosa. No se parecen. No se reemplazan mutuamente. Son fuerzas de naturaleza completamente diferente, que actúan en escalas de tiempo completamente diferentes y que producen resultados que divergen con el paso de los años, de una manera que solo se ve con claridad cuando ya pasó suficiente tiempo. Empieza por entender qué es el talento, realmente, no como concepto inspirador, sino como realidad fisiológica. El talento es una configuración inicial del sistema nervioso que hace que ciertos tipos de procesamiento, aprendizaje o ejecución cuesten menos energía que para la mayoría de las personas. Nada más. Una persona con talento musical no escucha la música de manera diferente en términos de las ondas sonoras que llegan a su oído. Lo que tiene es una arquitectura neuronal que procesa las relaciones entre frecuencias, ritmos y estructuras armónicas con una eficiencia mayor, lo que significa que aprende más rápido, comete menos errores en las primeras etapas y experimenta menos frustración durante el proceso inicial. Eso es una ventaja real. No hay que minimizarla ni negarla, pero tiene una característica que cambia todo, y es estática, por sí sola. El talento sin práctica no crece. Se mantiene exactamente donde está, o en muchos casos, documentados por la psicología del desarrollo, retrocede por falta de uso. El sistema nervioso es plástico, lo que significa que se reorganiza constantemente según lo que usas y lo que no usas. Las conexiones neuronales que no se activan con regularidad se debilitan. Las habilidades que no se ejercitan se erosionan, independientemente de la facilidad inicial con que se adquirieron. El talento es como tener una herramienta de alta calidad en el cajón. La herramienta no construye nada mientras esté en el cajón. Su calidad solo se expresa cuando alguien la toma, la usa, la afila, la lleva al límite de sus capacidades durante suficiente tiempo. La disciplina es eso. La disciplina es tomar la herramienta, sea de calidad excepcional o sea mediocre, y usarla todos los días sin esperar a tener ganas, sin esperar condiciones perfectas, sin negociar con el estado de ánimo del momento. Aquí es donde la mayoría de la gente confunde la disciplina con algo que no es. La disciplina no es fuerza de voluntad. Esta distinción es fundamental y Yokoi Kenji la señala con una precisión que clarifica el error de concepto más común en todo el campo del desarrollo personal. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. Los estudios de psicología cognitiva de las últimas 3 décadas son consistentes en este punto. La capacidad de resistir el impulso de hacer lo que no debes hacer, o de forzarte a hacer lo que no quieres hacer, disminuye con cada decisión que tomas durante el día. Es lo que los investigadores llaman agotamiento del ego. Cuanto más usas la fuerza de voluntad, menos tienes disponible para la siguiente batalla. Una estrategia basada en fuerza de voluntad falla sistemáticamente a largo plazo, porque está construida sobre un recurso que se acaba. La disciplina real no funciona así. La disciplina real es un sistema de comportamiento que con el tiempo deja de requerir decisión. Las personas más disciplinadas que existen no se levantan cada mañana y libran una batalla interna sobre si van a hacer lo que tienen que hacer. Lo hacen porque está integrado en su identidad y en su rutina de una manera que ya no requiere el gasto cognitivo de la elección consciente. El comportamiento se volvió automático.
Eso lleva tiempo. Lleva entre 2 y 8 meses de práctica consistente para que un comportamiento nuevo comience a automatizarse en el sistema nervioso. No días, meses. Y durante esos meses hay fricción. Hay días en que no quieres. Hay semanas en que los resultados no se ven. Hay momentos en que la persona talentosa que avanza sin esfuerzo aparente hace que tu progreso lento y constante parezca ridículo en comparación. Esa fricción es exactamente el proceso. No es la señal de que algo está mal. Es la señal de que algo se está construyendo. En Japón hay un concepto que describe esto con una imagen que no necesita traducción adicional una vez que la entiendes. Kaizen. Mejora continua, no mejora dramática, no salto cuántico, no. Mejora pequeña, sostenida, acumulada en el tiempo sin interrupción. El Kaizen no produce resultados visibles en una semana, tampoco en un mes, pero en un año, en 5 años, en una década de mejora continua del 1% diario. Lo que produce es irreconocible en comparación con el punto de partida. Hay una manera de visualizar esto que hace que el concepto deje de ser abstracto para siempre. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final del año eres 37 veces mejor que cuando empezaste. No un 37% mejor. 37 veces mejor. Porque el crecimiento porcentual compuesto no funciona de manera lineal sino exponencial. Cada día mejoras sobre la versión mejorada del día anterior, no sobre la versión original. Si en cambio te deterioras un 1% cada día durante ese mismo año, al final del año estás en el 0,03% de tu capacidad original. Casi en cero, un 1% todos los días. En la misma dirección, eso es lo que separa a las personas que el mundo llama exitosas de las que el mundo llama ordinarias después de suficiente tiempo. No un momento de genialidad, no un talento innato extraordinario. Una diferencia del 1% en la dirección correcta, todos los días, durante años. El problema es que eso no se ve, no se fotografía bien. No produce la historia dramática de revelación súbita que el cerebro humano busca porque evolucionó para notar cambios abruptos, no graduales. La narrativa del talento es cinematográfica. El niño prodigio, el momento de inspiración, el salto repentino desde la oscuridad a la cima. La narrativa de la disciplina es invisible durante años y solo se vuelve evidente mucho después de que el trabajo más importante ya está hecho. Piensa en los dos tipos de crecimiento como dos árboles plantados el mismo día. El primero es un árbol de crecimiento rápido, como un eucalipto. En el primer año ya tiene 2 metros de altura y todo el mundo lo señala como el árbol del jardín. Impresionante. Notable. Crece tan rápido que parece mágico en comparación con todo lo que lo rodea. El segundo es una encina. En el primer año apenas asoma sobre el suelo. En el 5.º año todavía es un arbusto modesto. En el 10.º año empieza a tomar la forma de un árbol pequeño. El eucalipto lo dobla en altura. En el 20.º año la encina empieza a verse como lo que es. En el 100.º año, la encina tiene raíces que penetran 6 metros en la tierra, un tronco que puede medir 2 metros de diámetro, una copa que da sombra a 300 metros cuadrados y una vida útil proyectada de otros 500 años. El eucalipto a los 100 años está muerto o fue cortado hace décadas. El talento sin disciplina es el eucalipto. Crecimiento espectacular al principio, raíces superficiales que no soportan la tormenta larga, madera que se astilla bajo presión real. La disciplina sin talento especial es la encina, invisible durante años, lenta hasta desesperar, y luego, de repente, irremovible. Ahora entiende por qué la persona que tenías en mente al principio, esa con el talento que parecía injusto, muchas veces no llegó a donde todos esperaban que llegara. El talento en las etapas tempranas produce retroalimentación positiva sin esfuerzo. Aprendes rápido, recibes elogios, te posicionas delante de los demás sin trabajar tanto. Eso crea una trampa. El cerebro asocia el resultado bueno con la facilidad del proceso. Y cuando llega el punto en que la tarea ya no es fácil, cuando el nivel sube y la facilidad inicial ya no es suficiente, la respuesta natural es retirarse. Buscar otro dominio donde el talento vuelva a producir resultados sin fricción, o simplemente dejar de crecer. La persona disciplinada, en cambio, aprendió desde el principio que el resultado viene del trabajo, no de la facilidad. Cuando el nivel sube y la dificultad aumenta, no hay crisis de identidad. La dificultad es el estado normal.
La fricción es el método. El esfuerzo ya no es una señal de que algo está mal, sino la confirmación de que algo está ocurriendo. Yokoi Kenji describe esto con una frase que condensa siglos de pensamiento japonés sobre el trabajo y el carácter. El camino es el maestro, no el destino, no el resultado. El camino, el proceso. La práctica diaria que construye no solo la habilidad, sino la persona que la porta. En la cultura japonesa existe la figura del maestro artesano, el shokunin, que dedica décadas a perfeccionar un solo oficio. El maestro que hace cuchillos durante 40 años. El maestro que sirve soba desde los 16. El maestro que pule laca durante 50 años, hasta que sus objetos se convierten en tesoros nacionales. Ninguno de ellos empezó siendo prodigioso. Empezaron siendo aprendices torpes que cometían errores y que volvían al día siguiente a cometer menos errores y que volvían al mes siguiente a cometer todavía menos. Esta es tu voz. Sin buscar la fama, sin medir el progreso en semanas sino en décadas, sin preguntarse si tenían talento suficiente, porque la pregunta simplemente no era relevante para lo que estaban construyendo. Construyeron. Lo que construyeron no fue solo una habilidad, fue una identidad. Y aquí está la revelación que transforma completamente la manera en que entiendes la disciplina. La disciplina sostenida durante suficiente tiempo no es un comportamiento, es una identidad. Deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Y cuando eso ocurre, cuando el comportamiento disciplinado está integrado en tu definición de ti mismo, la fricción desaparece casi por completo, porque ya no hay una parte de ti que se resiste a hacerlo. No te preguntas si vas a entrenar hoy porque eres alguien que entrena. No te preguntas si vas a escribir en que escribe. No te preguntas si vas a estudiar hoy porque eres alguien que estudia. La pregunta desapareció porque la identidad la absorbió. Ese es el estado al que lleva la práctica consistente durante suficiente tiempo. No motivación constante, que es volátil y no puede ser la base de nada serio. No fuerza de voluntad infinita, que no existe. Identidad. Una definición de ti mismo que hace que ciertos comportamientos sean simplemente lo que tú haces, como levantarte por la mañana o cepillarte los dientes, sin drama, sin negociación, sin depender de cómo te sientes ese día. Sí. La persona talentosa, que no construyó disciplina, tiene una habilidad. La persona disciplinada, que construyó su identidad en torno al trabajo consistente, tiene un destino. Y el destino no depende del talento inicial. Depende de la dirección que eliges y de cuántos días consecutivos eres capaz de moverte en esa dirección sin detenerte a medir si ya llegaste. Hay un último elemento que completa este cuadro y que pocas veces se menciona cuando se habla de disciplina. La disciplina produce confianza de un tipo que el talento no puede dar. La confianza basada en el talento es frágil porque depende de comparaciones externas. Soy bueno en esto porque soy mejor que los demás. Esa confianza se destruye en el momento en que aparece alguien más talentoso, o en el momento en que el contexto cambia y el talento ya no es suficiente ventaja. La confianza basada en la disciplina es estructural. Sé que puedo con esto porque he demostrado, cientos de veces, que cuando algo importa, soy capaz de aparecer, de hacer el trabajo y de sostenerlo en el tiempo, independientemente de cómo me sienta. Esa confianza no depende de ser el mejor. No depende de la comparación. Depende de la evidencia acumulada de tu propio comportamiento a lo largo del tiempo. Es la confianza más sólida que existe, porque está construida sobre hechos, no sobre percepciones. Y esa confianza, esa certeza interior de que puedes confiar en ti mismo cuando algo importa, es quizás el resultado más valioso de una vida disciplinada. Más valioso que cualquier habilidad específica que la disciplina produzca. Más valioso que cualquier logro externo que sea su consecuencia. Porque con esa confianza puedes abordar cualquier dominio nuevo, cualquier desafío desconocido, cualquier situación que requiera aprender desde cero, sabiendo que tienes el mecanismo, que ya lo hiciste antes, que el proceso de aparecer, trabajar, tolerar la fricción y mejorar en silencio durante el tiempo necesario ya está integrado en quién eres. El talento te dice que es fácil para ti, la disciplina te dice que eres capaz de construir, y, entre esas dos cosas, solo una de ellas está completamente bajo tu control desde el primer día. Esa es la que vale más.